Y bueno amigos, listos para un video o un nuevo día de video reaccionando a contenido, por supuesto, relacionado con el Real Madrid. Va a quedar un video bastante interesante, estoy casi seguro de ello. Y nada, lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video, porque bueno, está siendo un sábado bastante tranquilo. Parece mentira, pero bueno, ya regresa el fútbol, pero ha estado más tranquilo que cualquier día del parón de selecciones, que ha habido una cantidad de cosas. Quiero que escuchemos vamos a leer algo de Chilaver, unas declaraciones, porque se ha reafirmado en sus declaraciones contra Vinicius y le ha respondido a Ancelotti que la ha colocado en su sitio. Vamos a ver otras cositas también del entrenador de Las Palmas, vamos a ver cómo engañan a los culés, vamos a ver unas cosas interesantes, así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y chicos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias situaciones que me estaba encontrando y que a mí me han llamado la atención, creo que son bastante interesantes para comentar. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Quiero que empecemos hablando un poco sobre algunas cositas que de verdad, esto es increíble. Quiero que vamos a ver algo de mundo deportivo, perdón que aquí lo tengo ya, lo estaba buscando, y que bueno, ustedes en una primera instancia lo van a ver y van a decir, wow, pues no veo nada del otro mundo, pues bueno, ya van a enterarse por qué les estoy colocando esto, así que denme un minutico que lo organizo aquí. Aquí lo tenemos ya. Fíjense en el post. Dice lo siguiente: el Barça ayudará a Íñigo Martínez a encontrar un nuevo equipo. Como les estoy diciendo, bueno, un futbolista X que tal vez les parezca a ustedes que pueda ser perfectamente transferible, lo que sea X. Pero si nos vamos un poco atrás, le ponemos esto que les colocó un usuario de Twitter que dicta lo siguiente: Íñigo Martínez intocable, hace 3 semanas intocable, y ahora le coloca esto: el Barça ayudará a Íñigo Martínez a encontrar un nuevo equipo. Es que es absolutamente increíble, de verdad, se los digo totalmente en serio, porque al final es una cosa realmente impresionante. Nos encontramos todos los días con situación aquí. Esto es sport. Yo pensé que era mundo deportivo, pero creo que al final es entendible también, teniendo en cuenta, muchachos, que una de las cosas para poder vender de la mejor manera, y que bueno, al final nunca se ha entendido cómo maneja esa situación el Barça, es no colocando en el mercado de la manera tan salvaje como lo colocan ellos a estos amigos del Palanca Fútbol Club. Es de locos, de verdad es de locos cómo los engañan de una manera impresionante. Quiero que ahora, muchachos, escuchemos a el entrenador de la Unión del Deportiva Las Palmas, que la verdad me parece impresionante estas declaraciones, y quiero que me digan su opinión al respecto. Vamos a echarle mucha atención a esto. Partido muy especial, eso no tengo ninguna duda. Es la primera vez que me voy a enfrentar allí en Barcelona al Barça. Entonces, pues bueno, yo soy una persona muy agradecida, es el club de mi vida. Estuve allí 11 años como jugador, es decir, me formó como jugador, me formó como entrenador durante también 17 años, 28 años de mi vida, y me formó como persona. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido a todo lo que el Barça hizo por mí. Me siento culé y bueno, con ganas de llegar allí, también de ver a muchísima gente que trabajamos juntos durante tanto tiempo, pero también con ganas de hacer un buen partido y demostrar quién es Las Palmas. Y hablando... Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando, es increíble. Y ya les voy a decir también otra cosa que me he encontrado por aquí. Es increíble, imagínense ustedes que algún entrenador de algún equipo salga a decir algo, por ejemplo, o al menos parecido, por lo menos parecido del Real Madrid. Es que sería increíble, y el entrenador sería destituido inmediatamente. Es que es una vergüenza absoluta. Está bien que tengas tus sentimientos, es evidente que para mí este hombre está intentando presentar una especie de candidatura para la siguiente temporada ante el posible relevo de Xavi, o que parece que va a ser relevado en cualquier momento Xavi de sus funciones como entrenador. Y bueno, ahí está como poniéndose en bandeja de plata. Yo soy muy culé, sí, o sea, qué vergüenza, repito, si esto pasa o lo hace un entrenador hablando del Real Madrid, es que te digo yo que al día siguiente se tiene que ir de España. Y para muestra un botón les voy a mostrar esto de cómo esta gente puede ser tan sinvergüenza. Fíjense este partido, o este tweet que coloca el Barça ayer, que dice 8 partidos sin perder versus 5 partidos sin ganar. En fin, los valores, pero
tengo que decir algo, no es que me alegre, pero sí creo que les tienen lo que se merecen después de que pasara todo lo que ha pasado con Negreira y el tema del saldo arbitral y que siempre se esté hablando y se esté escuchando en los campos así gana el Madrid. Es lo único que se escucha y todavía como el entrenador de Las Palmas que están ahí, no voy a decir, es que no sé qué decir para que no se escuche tan fuerte, pero de una manera asquerosa, es que uno les da a entender más o menos por qué o por dónde va la cosa con el tema del fútbol español. Que le sigan humillando, me parece estupendo y repito, no creo que se merezcan muchísimo menos que eso. Vamos a agarrar así con lo de Chilaver porque bueno, les voy a mostrar aquí lo que comentan, que por cierto, Mundo Deportivo y Sport lo tienen en un altar a este hombre a día de hoy que dice lo siguiente. ¿Por qué fuerte lo que le dije a Vinicius? Por tener sentido común. Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos, ¿dónde estaba él? Él es el primero que agrede a los rivales. Es increíble, de verdad, lo de este señor, además de ser un frustrado y un sinvergüenza, porque recordemos que este hombre, yo el día que comenté sus primeras declaraciones, les decía, muchachos, que este hombre tenía varios videos y varias polémicas por haber agredido a rivales, por haber, de hecho, incluso hay unas imágenes donde escupe a un par de rivales. Es que es lamentable y asqueroso y es exactamente lo que les vengo diciendo yo hace tiempo. Fíjense que la mayoría de las personas que intentan hacernos ver cómo debe comportarse Vinicius son personas que a día de hoy son cualquier cosa menos un ejemplo o en su momento lo fueron para venir a decirle a Vinicius cómo debe comportarse. Es que es ridículo y como siempre pues a cada quien o a cada cerdito, a cada marranito le llega su Navidad. Ancelotti le ha colocado en su sitio como seguramente se merecía de la mejor manera. Así que vamos a escuchar al míster relacionado con ese tema. Volviendo a Vinicius, el otro día dejó aquí una imagen que, como decía, Muela se ha dado la vuelta al mundo, pero bueno, se sigue escuchando a excompañeras, jugadores de fútbol, por ejemplo, Chilaver, que le siguen atacando. ¿Tú qué piensas cuando hay gente del fútbol que sigue atacando a Vinicius de esta manera? Creo que no tiene mucho sentido para mí comentar lo que dicen otros que no están dentro al tema, hablan tanto por dar aire a la boca, entonces no hay que tener mucho en cuenta lo que dicen. Bueno, como les digo, como siempre o como casi siempre, Ancelotti muy elegante, pero sin olvidarse de colocar en su sitio al sinvergüenza este de Chilaver. Es que repito, la mayoría de las personas que de verdad tienen un comportamiento ejemplar o que a lo largo de su carrera han tenido un comportamiento ejemplar, no han dicho prácticamente nada o se han posicionado a favor de Vinicius. Las personas que saben de fútbol o que realmente están metidos allí en unos buenos rollos han dado declaraciones positivas para Vinicius. Es que me parece realmente increíble, de verdad. No hay mejor manera de decirlo que eso y por eso Ancelotti creo que ha estado tan brillante. Repito, la mayoría de estos sinvergüenzas que están intentando hacernos ver cómo debe comportarse Vinicius son unos sinvergüenzas que, bien sea en la actualidad o en su pasado, no tienen ni idea de cómo comportarse de la manera correcta. Es que es absolutamente increíble. Así que por eso me parece muy bien Ancelotti, que prácticamente en los últimos meses le ha tirado algún que otro palito a Vinicius, pero también le ha colocado en su sitio a todo aquel que se venga a opinar y a todo aquel que quiera faltar el respeto a Vinicius. Así que me parece muy bien que Ancelotti haya tomado esa determinación de defender al bueno de Vini. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao.